¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast. Y en esta ocasión te traigo una historia fantástica, un libro creado por un manuscrito que se encontró en la basura. Tal y como lo oye, vamos a hablar con Eduardo Reguera. Él es el autor del libro El secreter de una dama de Vegeta, una historia rescatada de la basura. Y nos va a contar cómo, a través de ese manuscrito, a través de ese texto que encontró un día paseando por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la basura, pues ha creado esta obra que nos va a contar hoy en World Media Podcast. Y tiempo para hablar en este ratito con Eduardo Reguera, escritor y autor del libro El secreter de una dama de Vegeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Bien, encantado de poder hablar de libros, de historias curiosas, sobre todo porque esto me llegaba a través de una compañera de prensa. Me decía, oye, ¿tú habías visto esto? Y digo, pues mira, no lo había visto. Una publicación que salía, si no me equivoco, no sé si era en Canarias 7 o en la provincia, donde Eduardo contaba la historia que había detrás de este libro, El secreter de una dama de Vegeta, y uno de los titulares que encontramos en el mismo es una historia sacada de la basura. Cuéntanos. Sí, bueno, el secreter de una dama de Vegeta, una historia rescatada de la basura, surgió en 2021 porque caminaba por la calle Juan de Quesada, en Vegeta, y me encontré junto a un cubo de basura una caja de tea, una caja de estas de madera, que me llamó la atención y bueno, yo la abrí y me di cuenta de que estaba llena de muchos papeles viejos, de objetos, de cuadernos. Entonces, guiado quizás por una corazonada, me los llevé a mi casa. Y bueno, lo saqué en el suelo de la azotea y estuve viendo qué era todo aquello y me di cuenta que era el archivo de una mujer que se llamaba Ángela Bettencourt Montes de Oca, que una mujer nacida a mediados del siglo XIX, en 1862, y que murió en 1942. Y que poquito antes de fallecer, ella cogió todos sus papeles, todos los papeles que había generado a lo largo de su vida y los metió en esta caja de tea, creando una cápsula del tiempo que 80 años después encontraría yo. La verdad es que la historia es tremenda, porque claro, como dices tú, tienes una corazonada, ves algo que te llama la atención y te encuentras con ese, entiendo, ese regalo, porque al final no deja de ser un regalo que luego tienes que armar y tienes que reorganizar para convertirlo en la historia que podemos leer, ¿no? Claro, esos papeles, pues nada, yo me los llevé a mi casa y los guardé en los archivadores. Estaba trabajando en otro proyecto y bueno, de vez en cuando acudía a esos archivadores y sacaba algún papel. Había muchas facturas de comercios de principios del 20, de aquí de Triana, y eso es algo que a mí me fascina. Y luego también encontré una nota manuscrita suya que decía, dice, en la caja de están 6 libretas donde yo he llevado mis apuntes y bueno, y termina diciendo, también hay en la caja varios papeles que pueden interesar. Entonces, ella, poquito antes de fallecer, quizás tenía conciencia de que le quedaba poco tiempo y sabía de la importancia de ese archivo, de sus papeles, y lo guardó y dejó esa nota, que fue un poco lo que hizo que yo me decidiera a publicar esta historia, porque esta historia es muy interesante porque esta señora hereda en 1908 de su marido, en viuda, ¿no? Hereda una casa palacio en la calle Castillo, en Vegeta, y en 1910 la convierten en hospital militar. Entonces, ella es una dama de la burguesía, hija de Francisco Bettencourt López, un comerciante muy conocido de terror del siglo XIX, y ella pues vive de las rentas y entonces y le gusta mucho vivir en hoteles. En sus papeles hay muchas facturas de hoteles, de en Los Frailes, Uh -huh. del Towers. ¿Sabes? Vivía incluso a lo mejor en 2 hoteles a la vez, uno en Santa Brígida, otro en las canteras. Entonces le gustaba mucho vivir en hoteles, vivía de las rentas. ¿Y qué pasa? Que el edificio de la calle Castillo empieza a dar muchos problemas, muchas averías, y todas esas averías tiene ella que correr con los gastos. Entonces, pues claro, no era tan bonito como parecía, ¿no? Claro. ¿Cómo organizas la historia y qué nos encontramos en el libro para poder comprender todo lo que hay en ese hallazgo que tenías la fortuna de encontrar?
Vale, pues el libro, para el libro, porque había miles de papeles, claro, yo no sabía si la historia que encerraba esos papeles era interesante, ¿no? Pero claro, entonces decidí pues ponerme a transcribir, a leer, primero a leer todo, a separar papeles, a agrupar. Entonces me di cuenta de que sí, que había una historia muy interesante. Entonces seleccioné unos 400 documentos que son los que cuentan la historia, su historia personal y la historia del hospital militar. Son principalmente papeles, cartas que escribe a sus hijos, pero también a cartas a políticos de la época, a militares, siempre intentando resolver todos esos problemas que hay con el edificio, ¿no? Y bueno, el libro lo tengo aquí, esta fotografía de la cubierta, Ujú. no estaba en la caja, pero Juan Gómez Pamo y Guerra del Río, bibliotecario del Museo Canario, cuando le conté a mi hallazgo, me dijo que él tenía fotos de esta señora y bueno, me dio esta fotografía y dos más que hay en el libro. Entonces, el libro es un libro a todo color en el que aparecen no solo la transcripción de los documentos, sino también fotografías de los documentos, porque quería un poco transmitir al lector pues esa sensación de haber encontrado los papeles, ¿no? Y también están en la guarda de la cubierta todas las tarjetas de visita de las personas con las que se relacionaba. Claro, Eduardo, una vez que tú encuentras este libro en la basura y ves estas imágenes, ¿qué sientes al ver la cara de esa persona de la que tanto has leído para poder armar el libro? ¿La habías imaginado así? ¿Ves algún rasgo que a lo mejor determine que era una persona de fuerte carácter, ¿no? Porque entiendo que relacionarse con militares en una época en la que a lo mejor la mujer tampoco tenía, digamos, tanto peso como en la actualidad, entiendo que tendría que ser una mujer de bastante contundencia, ¿no? De bastante valor, vamos, por decirlo de alguna manera. Sí, ella, claro, como te dije antes, se queda viuda en 1908. Entonces, claro, no le queda más remedio que, bueno, alquilar el edificio, pero a ella no le tiembla el pulso porque se enfrenta con todos esos problemas, afronta todos esos problemas y la verdad que los resuelve bastante bien, o lo intenta por lo menos, ¿no? Pero que no se achica, ¿no? Y bueno, respecto a la fotografía, es verdad que en el archivo sí estaba su pasaporte del año 30 y había una foto tamaño carnet en la que ella ya parecía un poco ya mayor, ¿no? Con el típico gorro ese como de los años 30, ¿no? Sí. Así. Sí. Pero claro, cuando Juan Gómez me ofrece esta fotografía, me dice que él tiene fotografías de ella, pues claro, y me las envía, pues claro, aquí en la foto de la cubierta, en la que se ve súper joven ella, ¿no? Muy guapa, pues vemos un poco la forma de vestir, ¿no? De una dama de la burguesía canaria, ¿no? Del siglo XIX. ¿Has sabido quién tiró toda esa documentación a la basura? ¿Te ha llegado esa información de cómo algo que era tan valioso, o entre comillas, tú le has dado ese valor, alguien se deshace de ello? Bueno, yo contacté con bisnietos, hay bisnietos y tataranietos, ¿no? Y antes de emprender el proyecto, sí hablé con uno de ellos, lo localicé, un poco para ver qué había pasado. Entonces él me dio permiso, ¿sabes? Me dijo que no había problema con publicar todo eso. Y bueno, ya luego, una vez publicado el libro, pues sí, he hablado con varios familiares y bueno, la verdad que no se sabe a ciencia cierta. Sí es verdad que hay una casa que era la casa donde ella vivía, que no sé si es que la han vendido o algo así. Y bueno, los papeles fueron a parar a la basura y yo la verdad que tuve mucha suerte porque si ves todos esos papeles, pues claro, parece como basura, ¿no? Realmente, ¿no? Pues son papeles viejos, pero a veces hay que tener esa sensibilidad, ¿no? De decir, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué hay aquí? Y bueno, la familia la verdad que está muy agradecida porque les he facilitado bastante la tarea. He recuperado la historia de su bisabuela y la he convertido en un libro y también ellos ahora la podrán leer cómodamente, no enfrentándose a la terrorífica caligrafía que ella tenía, pues era bastante difícil de leer y tuve que un poco aprender, ¿no? Claro, qué curioso ese detalle también, porque, claro, uno piensa a día de hoy que todo prácticamente lo hacemos con el ordenador, antes todo se escribía a mano
y te enfrentas también, como dices, a personas que tenían su manera de escribir, que ellos entendían, pero que en tu caso has tenido que aprender, que yo no sé si en algún momento te desesperaste a la hora de poder traducir algo que, bueno, escrito en nuestro idioma, te resultaba completamente ilógico de entender. Bueno, había una cosa que ella, O, las O's las hacía como si fueran As, ¿sabes? Como si fueran. Entonces, claro, eso me di cuenta pronto, y entonces gracias a eso, pero sí, habían algunas palabras o expresiones curiosas, como de la época, ¿no? Por ejemplo, té, lo escribía, creo que es como se escribe en francés, que es T-H-E, lo escribía así. Para tomar el té, lo escribía así, Ajá. ¿sabes? Hay algunas peculiaridades, ¿sabes? Bueno, está muy interesante porque ves un poco cómo en las cartas, cómo pensaba esta mujer, cómo pensaba una mujer nacida a mediados del siglo XIX, eh, y es muy interesante porque era de clase alta, ¿no? Muy religiosa también, y entonces ves un poco, también hay una cosa una anécdota, que, bueno, ella está en Madrid y quiere regresar a Gran Canaria, ella mayor, tendrá unos 70 y pocos años, y claro, ella dice que quiere regresar, pero no quiere regresar sola, y hay alguien que se ofrece a acompañarla a Gran Canaria en el vapor, pero ¿qué pasa? Que el hombre viaja en segunda clase y ella no quiere, Claro. ella quiere viajar en primera. ¿Y qué ocurre? ¿Al final le paga el billete a esa persona o se queda y viaja sola? No, viaja con una pareja, con unos amigos y regresa a Gran Canaria. Como decías, la familia te ha dado el ok, al final les sirve también a ellos para, pues bueno, para conocer un poco más la historia, ¿no? De ese familiar, de ese antepasado que quizá a lo mejor solo conocían una versión. Entiendo que si te han dado el ok y que el perfil del libro no cuenta nada malo, no hay ninguna historia que, digamos, a lo mejor pues pudiera afear, ¿no? La imagen de esta protagonista. No, yo cuidé la intimidad y cuidé la imagen de Ángela Bettencourt Montes de Oca. Eh, Hice una selección en los papeles, no todo está en el libro. Hay cosas que no interesan, que no cuentan esa historia de ella. Sí es verdad que quien se enfrente al libro, pues eh, va a conocerla, va a conocerla, pero hay cosas que me reservé porque hay que cuidarla. Es algo muy serio, realmente Claro. esto es una responsabilidad porque estás publicando los papeles de alguien, sí, falleció hace 80 años, pero era una persona, una historia, ¿no? La historia de una mujer, y bueno, yo creo que fui bastante cuidadoso, y estoy contento con el resultado, y no se daña la imagen de ella para nada. Sí, que también hay que, como dices, cuidar esa intimidad, ¿no? Si alguien relata o escribe una carta de amor o una carta expresando sus sentimientos, molesto con alguien o lo que sea, si 80 años más tarde eso sale a la luz y tú nunca quisiste que eso ocurriera, entiendo que no tiene que ser agradable para esa persona que nunca nadie va a pensar en eso, ¿no? Que eso puede pasar, pero sin duda la verdad que, bueno, parece que cayó en buenas manos, como es tu caso, y esa intimidad se mantiene. Eduardo, también te quiero preguntar, justo por esa intuición que tuviste, porque claro, tú dices, pasas por la basura, pero eso te pasa alguna vez más, ver algún papel viejo o digamos que ves que está deteriorado por el paso del tiempo y te metes a ver qué hay ahí, o esta ha sido la única ocasión. No, esta no ha sido la única ocasión. Yo siempre, bueno, llevo años dedicándome a esto, a escribir sobre las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, mi primer libro, bueno, el segundo realmente, fue El comerciante de ultramar, en el que rescato la figura de un comerciante y consignatario de Triana de la segunda mitad del siglo XIX, que había caído en el olvido. Y fue porque encontré en una librería de segunda mano un cuaderno manuscrito suyo del siglo XIX, eran cartas también, esas cartas hablaban de vapores, de mercancía, y entonces estuve durante 7 años detrás de ese hombre, y toda la información que recopilé está en un libro en el que cuento la historia de su comercio, de su vida. Pero fíjate, José Luis, que yo encontré ese cuaderno primero en una librería de segunda mano, y pasó el tiempo, y un amigo anticuario que le había contado lo que estaba haciendo, un par de años después me dice, mira, me han llegado dos cuadernos
no sé de quién son, y eran de él. Yo ya cuando me mandó la foto por WhatsApp y vi la caligrafía, digo, esta es de él. Y luego la señora que vive en la casa donde él murió en 1892, eh, contacté con ella y me dijo, tengo 2 cuadernos aquí, gigantes, de contabilidad, estaban en la casa, no sé de quién son, eran de él también. Se me fue poniendo todo en el camino. Y bueno, Claro. y para que veas que al final la historia de Ángela Bettencourt Montes de Oca, el secretario de una dama de Vegeta, se cruza con la historia del comerciante de ultramar. Porque esta mujer, Ángela Bettencourt, era amiga de la mujer de Roque Hidalgo, que así se llamaba el comerciante, y en los papeles de Ángela Bettencourt aparece el, el nombre de la mujer, eran amigas, y en los cuadernos de Roque Hidalgo aparece Ángela Bettencourt también. Bueno, Realmente no es, se cruzan las dos historias, es increíble, pero bueno, realmente si lo analizamos no es tan raro porque la ciudad a finales del 19 era una ciudad pequeña, que podría rondar los 20.000 habitantes, y ellos vivían relativamente cerca y es normal que se relacionaran porque eran de la misma clase social, y bueno, pero sí, es una suerte, es una casualidad gigante, enorme, sí, sí. que yo, 130 años después, pues me haya dado cuenta de que estas dos historias que se me pusieron en el camino de distinta manera, pues se crucen. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo también todo el valor patrimonial que tienes, ¿no? Con esos documentos, con esos cuadernos, que con el paso de los años también pues tienen el reflejo de cómo era una sociedad, ¿no? Entiendo que todo eso lo tienes bien guardado y yo no sé si alguien se ha interesado por verlo o en un futuro, a lo mejor cuando ya lo decidas, pues cederlo a algún museo también para que no se olvide y no se pierda todo ese contenido. Sí, los papeles de Ángela todavía no, vamos a esperar un poco, pero irán a algún archivo, quizás al Museo Canario o al Archivo Histórico Provincial, ya lo miraré, pero sí, no los voy a separar, eso tiene que estar todo junto, porque si han estado juntos 80 años, yo no soy nadie para separarlos. Hay documentos muy interesantes, como por ejemplo acciones para la construcción del teatro, del Tirso de Molina, que luego fue el Pérez Galdós. Hay una tarjeta de Negrín, del doctor Negrín. Hay un montón de cosas súper interesantes. Cartas de Luis Morote. Y bueno, sí, eso irá a algún archivo, lógicamente. Lo del comerciante, los cuadernos del comerciante los tengo yo. También irán, pero más adelante. Con ese hombre tengo yo no sé, hay una conexión y Un bueno, vínculo. todavía no, Claro, sí, sí, todavía exacto. no Bueno, los entregan. bueno, pero de todas formas, ponlo en la herencia, por si acaso, Eduardo, que cuando muchos años más tarde, durante, no sé, a lo mejor unas cuantas décadas buenas, si algo pasa, pues por lo menos que no acaben a lo mejor en un contenedor, ¿no? Que alguien se los acabe No, encontrando, por si acaso. Y luego la historia sí, se repita, ¿no? ¿Te sí, imaginas? es verdad. Bueno, para acabar, sí me gustaría también preguntarte, porque como bien has dicho, ¿no? Tienes bastantes libros, Las aventuras del capitán Hermes Norton, si no me equivoco, también El Sí. tesoro de Van der Does. De todos ellos, de todos los que tienes, de cuál te sientes más, digamos, más orgulloso? Bueno, hasta ahora he publicado 6 libros. También he publicado como editor Retazos de Memoria de Ángel González Toreste, que fue el primer libro que publico que no es mío. Quizás con el que más tengo conexión es con el comerciante de ultramar. Están aquí los libros. Mm, Tengo un hueco libre ahí arriba que va el de Ángela Bettencourt, que todavía bien, no lo he puesto. Y es este señor, este es Roque Hidalgo López. vale. Y quizás tengo una conexión bastante fuerte con ese título, con ese libro, porque fueron 7 años de mi vida en los que estuve detrás de él y se me fue poniendo todo en el camino, Claro. ¿sabes? Entonces fue muy, muy interesante. Me costó mucho enviarlo a la imprenta el libro porque siempre tenía la sensación de que algo iba a aparecer, ¿no? Y así fue. Después de publicado el libro, pues apareció un cuaderno más, Un pero bueno, cuaderno ya más. era posterior al fallecimiento de él. Claro. Y ya una vez que ya, como dices, lo tenías ya afuera, pues ya poco se podía hacer, ¿no? A lo mejor en alguna reedición o algo sin incluirlo. No sé si eso cabe la posibilidad. No, no lo voy a hacer Claro, porque ese libro de contabilidad es cuando ya él fallece. Él claro. muere en 1892 y su hermano se queda con el negocio y bueno, Ya cambia pero todo. no. Sí. Pues la verdad que ha sido una maravilla conocerte y conocer todas las historias que hay detrás de todos estos hallazgos, no sé si de la casualidad, de la fortuna, ¿no? Y también del buen ojo de observar algo y sacar
pues, no sé, un contenido que habría desaparecido. Ojo, que hay que decirlo, que habría desaparecido por completo y ahora su familia y todos aquellos que tienen oportunidad de leer El secretario de una dama de Vegeta saben que había detrás de toda esa historia que a través de esos papeles tú encontraste y que bien has relatado, Eduardo. Un placer y estoy seguro de que volveremos a hablar para seguir conociendo todas esas historias que tienes ahí en mente y que en un futuro no muy lejano también pues podremos leer. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Buen día. Bueno, para que veas cómo son las cosas, al final, por ser observador puedes lograr tener una gran historia y encima rescatar una gran historia, no solo crearla, sino también pues recuperar historia del pasado gracias a la literatura y también gracias pues a este texto que se encontraba Eduardo Reguera, en este caso, en la basura. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo y espero que también sigas disfrutando de todos los podcasts que te ofrezco en World Media Podcast, que ya sabes que puedes encontrar en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Spreaker, vamos, en todas ellas nos encuentras. Y también te recuerdo que puedes dejar algún comentario o algún me gusta, por lo menos para tener un poco de feedback de que estás ahí al otro lado. Así que yo encantado de saberlo y de que estás empleando el tiempo con nosotros. Bueno, te deseo lo mejor. Soy José Luis Martín y nos encontramos en un futuro no muy lejano en más capítulos aquí en World Media Podcast. Y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.